Sean todos bienvenidos, me da gusto verles. Siéntanse en su casa. Omar, ¿cómo estás? Todos y cada uno de ustedes. La verdad que para nosotros es un privilegio tenerles y poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Mientras cantábamos este canto, yo quiero estar ante tu altar, yo quiero estar ante tu altar y contemplar, Señor, tu presencia y contemplar, Señor, tu belleza y habitar en la hermosura de tu santidad, contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Este canto que dice, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios. Prefiero estar aquí postrado en tu presencia que estar fuera de ti. Recordaba el título de la enseñanza de hoy, el maravilloso privilegio de tener acceso directo al Rey. El maravilloso privilegio de tener acceso directo al Rey. Y también recordaba a un abogado mayor que yo, un hombre muy respetable, que me acuerdo que en nuestras conversaciones él se gloriaba de que en tiempos de un presidente de la República, él tenía tanto poder que él podía entrar a la oficina del presidente, estando el presidente en una sesión, sin consultar, sin pedir cita, aún sin atender las advertencias de la asistente del presidente que estaba en una reunión. No, él entraba ahí. Y no solo entraba, llegaba donde el presidente y le decía, no estoy de acuerdo con esto y esto y esto y esto. Tienes que hacerlo así, así, así. Y decía el abogado, y él lo hacía, el presidente lo hacía. Amados, eso se llama soberbia, altanería. Pero poder entrar ante la presencia de Dios, contemplar su presencia, contemplar su belleza, su hermosura, a través de meditar en sus atributos, contemplar su gloria y su majestad, toda su misericordia, lo que ha hecho por nosotros, cuánto amor nos ha dado, muchas veces sin merecerlo, aún sin amarlo, prefiriendo estar ahí delante de su presencia que estar lejos de él. Como decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso no es soberbia. Eso es el maravilloso privilegio de tener acceso directo al Rey. En la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 2, el apóstol Pablo nos habla acerca de este privilegio. Dice, por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Permítanme leerles en otra traducción de la Biblia esto mismo. Dice, pues por Cristo, óigalo bien, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Qué gloriosa verdad para todos los cristianos. En su carta a los Efesios, también el apóstol Pablo, viendo la importancia de que los cristianos entendieran esta verdad y vivieran a la luz de esta verdad para tener vidas de gozo, de paz, vidas victoriosas, les dice, Dios hizo esto, es decir, o sea, el que podamos acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, con la esperanza de tener parte en su gloria, Dios hizo esto de acuerdo a ¿qué? A ese plan eterno que llevó a cabo por medio de ¿quién? Por medio de Jesús, de Cristo Jesús nuestro Señor.
Ese era el plan eterno de Dios. ¡Cuánto amor! Dice que Él llevó a cabo. Es un plan que ya se llevó a cabo. Los cristianos solamente tenemos que entender esa verdad y tenemos que hacer uso en nuestras vidas de esa verdad, apropiándonos de esa verdad. Y Él lo llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar. Óigalo bien lo que dice aquí. Podemos. No dice podíamos. No dice podremos. ¿Qué dice? Podemos. Podemos entrar. ¿A dónde? En la presencia de Dios. Con toda ¿qué? Libertad y confianza. Es decir, los cristianos, a diferencia de este abogado soberbio, altanero, prepotente, irrespetuoso, podemos entrar, de nuevo pongámoslo, podemos entrar ante la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Porque eso, óiganlo bien, se llama gracia. Eso se llama gracia. Hace mucho tiempo leí una historia, la cual no sé si es verdadera, pero me sirve para ilustrar esa gloriosa verdad de la cual ya empezamos a hablar y que deseo continuar hablándoles hoy. En la ciudad de Roma, durante el auge del Imperio Romano, ese día era un día especial. Era un día de fiesta para todos, pues el emperador regresaba victorioso de los territorios conquistados para el imperio, montado en una carroza adornada con oro y piedras preciosas, alada por 4 bellos caballos blancos con brillantes adornos. Le seguían sus generales, los oficiales y los soldados del ejército. Yo quiero que nos imaginemos esa impresionante procesión, si le podemos llamar de alguna manera. El emperador en su carroza adornada de oro, piedras preciosas, 4 hermosos caballos con brillantes adornos, después de él sus generales luciendo sus mejores uniformes, los oficiales y soldados del ejército y finalmente los esclavos y los valiosos tesoros que habían traído de los territorios conquistados. Se dice que los soldados habían despejado un espacio entre la inmensa multitud reunida para recibir a su emperador, para que éste pudiera llegar al palacio. Y nadie, óigalo bien, nadie podía atravesar la barrera de soldados, ya que de hacerlo moriría al instante bajo sospecha de querer atentar contra el emperador en manos de la guardia pretoriana encargada de la seguridad de éste. Y en medio de esta celebración, de repente un niño de aproximadamente 5 años se atrevió a cruzar la barrera de soldados y correr hacia el carruaje del emperador. Ahora, esto de inmediato provocó la reacción de los soldados, quienes corrieron tras él y trataron de detenerle, gritándole al niño: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no ves que él es el emperador? A lo que el niño respondió con alegría: sí, es el emperador, pero es mi padre. Sí, óigalo bien, es el emperador, pero es mi padre. Y yo quiero decirle que lo mismo sucede con todo pecador o pecadora que, habiéndose convertido a Dios, ha sido justificado, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, por la fe, ha sido declarado absuelto, inocente, libre de culpa, por la fe, la confianza en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y es precisamente esto lo que yo quiero que se lleven en su mente.
El apóstol Pablo, como ya leímos en Romanos capítulo 5, verso 2, continúa hablando de los maravillosos e inmerecidos beneficios de ser declarados justos o inocentes ante Dios sin merecerlo, cuando él afirma, pues por Cristo, óigalo bien, por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y como le dice a los de Éfeso, podemos entrar en su presencia con toda libertad y confianza, como el hijo del emperador se atrevía a hacerlo por quien era él, el hijo del emperador, y por quién era el emperador, su padre. Amados y amadas, pero ¿qué significa por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia? Permítanme desglosar esta afirmación que el apóstol Pablo hace, por cierto, inspirado por Dios. De modo que podemos concluir con seguridad que esta es una promesa de Dios. ¿Para quién? Para todos aquellos que se convierten a Él a través de un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo para perdón de todos sus pecados. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Por quién? ¿Por quién? Se refiere, por supuesto, al Señor Jesucristo, quien nos han reconciliado. Sí, quien nos ha reconciliado con Dios el Padre. Y como comentó William Barclay, Jesús nos introduce, óigalo bien. No podíamos hacerlo por nosotros mismos. Es más, por causa de nuestros pecados, estando en tinieblas y esclavos en nuestros pecados, ¿cómo podíamos presentarnos ante el Rey de Gloria, santo, santo, santo? No había forma. Pero Jesús, a través de lo que Él hace al morir en la cruz, al ser sepultado y resucitar por nosotros en nuestro lugar y recibir el castigo que Él debía recibir, nos introduce, óigalo bien, nos introduce lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. ¡Hey, aquí vengo! No. Lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Jesús lo hace al introducirnos a la presencia de Dios mismo, óigalo bien, y nos abre la puerta de acceso a la presencia del Rey de Reyes, del Rey de Gloria. Y cuando se abre esa puerta, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es la gracia. No condenación, sino la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Porque venimos ante un Dios de amor y un Dios de misericordia. Santo, santo, santo. Sí, y que no se nos olvide nunca, pero un Dios de amor y de misericordia para con todos aquellos que con un corazón contrito y humillado vienen a su presencia. Así es que cuando esa puerta se abre, gracias a que ese bendito y maravilloso mediador Jesús nos ha introducido a la presencia de Dios, lo que encontramos es gracia, favor de Dios. No condenación, no juicio, no venganza, sino la pura, óigalo bien, la pura, inmerecida e increíble amabilidad de Dios. Óigalo bien, cristiano, grábeselo en su mente. Dice, tenemos. Dice, ¿por quién? Por Cristo tenemos. Tenemos que observar que no dice tuvimos o tendremos, sino hemos obtenido o tenemos, lo cual es una acción pasada que sucedió en el mismo momento de nuestra conversión, de nuestra entrega a Él, para que Él nos lavase de todos nuestros pecados y nos adoptase como hijos. Es una acción pasada que sucedió en ese momento puntual, pero oiga bien, cuyos efectos continúan
en el presente. Es decir, nuestra conversión por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, sucedió hace un mes, sucedió hace un año, 5 años, 10 años, 30 años. Los efectos de esa acción, como es la libre entrada al Padre, continúan en el presente, es decir, hoy, y mañana será hoy, y pasado mañana será hoy, y en 10 años será hoy, y en 20 años será hoy. Y cuando el Señor decida llevarnos a su gloria, entonces ya no habrá tiempo como ahorita, y entonces por toda la eternidad estaremos en su presencia. Si lo estamos entendiendo, si lo estamos creyendo, si estamos dispuestos a vivir aplicando esta verdad a nuestras vidas cada día. Dice, por quien también tenemos entrada. Este término entrada implica acceso, introducción a un lugar o a una relación, como un embajador presenta a alguien ante el rey. Por cierto, esta palabra entrada se aplica únicamente la palabra entrada se encuentra únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que se aplica o cada vez que la encontramos, se aplica al acceso a Dios que los creyentes tienen por medio de Jesucristo. ¿No es esto maravilloso? Entrada, 3 veces nada más en el Nuevo Testamento. Y en cada caso se aplica al acceso a Dios que los creyentes tenemos por medio de Jesucristo. Es por ello que en Efesios 2:18 Pablo nos dice al respecto, alguien que había entendido esto, alguien que siendo judío había entendido esto, pero también lo creía y lo vivía. En Efesios 2:18 Pablo nos dice, porque por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos, óigalo bien, tenemos entrada, hoy tenemos, mañana tenemos, en 10 años tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O bien, ahora, todos los verdaderos cristianos, todos podemos, no es si Dios está de humor para recibirnos, no es si Dios no está ocupado, no es si Dios no está enojado, no. Tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora dice, por quien tenemos entrada por la fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza. La confianza que hemos puesto en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. La confianza que hemos depositado en su obra redentora al morir en nuestro lugar y recibir el castigo que todos nosotros debíamos haber recibido por pecar contra Dios y nuestro prójimo y por haber violado su ley de manera egoísta, de manera consciente, de manera voluntaria en nuestra rebeldía, en nuestra enemistad para con Dios. Aunque muchas personas tristemente no entiendan o no quieran entender o no crean que son enemigos de Dios si no se han convertido. Pero tristemente ese es el estado en que están. Por ello el apóstol Pablo nos dice, ya que tenemos seguridad y acceso con confianza. Oigan qué maravilloso. Como lo decía, no es si Dios en ese momento está de humor, si Dios no está enojado, si Dios no está ocupado. No, si Dios nos quiere ver o no. No. Tenemos seguridad. Oiga, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Luego dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa esta gracia? Yo quiero decirles que la palabra gracia, que viene del griego koiné, charis, tiene varios significados, tiene varios, por lo menos 6 significados. Pero aquí en Romanos capítulo 5, verso 2, específicamente, óigalo bien, específicamente gracia significa estado de aceptación o acceso al favor de Dios. Óigalo bien, es un estado de aceptación o acceso al favor de Dios. De modo que no tenemos los verdaderos cristianos que preocuparnos por hacer obras para ganarnos el beneplácito de Dios y Él así o por esa razón nos quiera recibir. No. Es decir, ya por lo que Cristo hizo por nosotros, habiendo depositado nuestra confianza en Él, es que podemos tener acceso al favor de Dios, sabiendo que seremos bien recibidos. Ustedes saben que hay personas bien recibidas y mal recibidas. Hay personas, bueno, ni modo, no me tocó de otra. Ay, ¿quién es? Juancito. Ay, Juancito, híjole. ¿Y a la hora de almuerzo, vieja, hay comida? No. No hay comida para Juancito. Ay, ¿pero qué? ¿No le vas a decir, vaya? Se le dices, oiga, Juancito, pase adelante. Ese no fue bien recibido. Pero cuando tú llegas, cuando tú y yo llegamos ante el Padre Celestial, no tenemos que llevar ninguna preocupación de, ¿hice suficientes obras en estos últimos 2 meses para venir al Padre? ¿O hice suficientes obras ayer para venir al Padre hoy que tengo una necesidad? ¿O simple y sencillamente quiero adorarle y darle gracias, decirle cuánto lo amo, punto? No. Ya hemos sido aceptados y tenemos acceso al favor de Dios porque hemos sido hechos sus hijos, pueblo de Dios. Amén. Amados y amadas, la triste realidad es que las personas no convertidas no solo son enemigas de Dios, no solo son personas que aborrecen a Dios aunque no lo quieran reconocer. No solo son personas que odian a Dios. Ay, pastor, ¿cómo lo voy a odiar? Claro que lo odias. Claro que lo odias. Oye, Judas lo vendió por 30 monedas de plata, por lo menos. Tú lo vendes por menos. Lo vendes por un enojo, por un pleito, por una mentira, por una fornicación, por una lujuria. Lo vendes ¿por qué? Enojos, pleitos, iras, amargura, resentimiento, orgullo, vanidad. Oye, claro que lo odias. ¿Tú sabes que eso lastima a Dios? Sí. ¿Tú sabes que eso le provoca dolor en su corazón? Sí. ¿Y lo sigues haciendo? Sí. ¿Sabes qué significa eso? Amor no significa. ¿Sí o no? A ver, hombres y mujeres que están aquí, su cónyuge, su pareja les es infiel y luego les dice, te amo. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Te amo? ¿Me amas? ¿Me amas? No, no me amas. Me aborreces. ¿Por qué? Porque te fuiste con otra. Te fuiste con otro. Eso se llama aborrecer. Se llama rechazar. Se llama despreciar. Luego piensan los hombres, ¿verdad? Por lo menos en los pueblos, que van a contentar a las mujeres cuando les dicen, sí es cierto, tengo dos amantes, pero ellas son las sucursales. Tú eres la casa matriz, mi amor. Ellas son las sucursales. Tú eres la casa matriz. Creen que la mujer va a saltar de alegría, ¿no? Amados y amadas, imagínense que no solo siendo enemigos de Dios, personas que lo odiábamos, que lo rechazábamos, lo despreciábamos, aborrecíamos su presencia y su compañía y que nos levantamos en guerra contra Él en nuestra soberbia y nuestra sabiduría según el mundo.
Y es de ahí donde viene nuestra rebeldía y nuestra continua oposición a su voluntad. Sino que también, qué triste es saber que no teníamos acceso a Dios. Amén. No teníamos acceso a Dios. O sea, las personas no solo son enemigas de Dios, sino que no tienen acceso a Dios. No tienen acceso a Dios. Por eso a veces muchas personas dicen, pastor, es que Dios no me oye. ¿Cómo que no te oye? Sí, yo oro y no me oye. Yo siento que mis oraciones no pasan del techo. No sé si te ha pasado a ti en un estado cuando no te habías convertido a Dios o cuando siendo cristiano tristemente has cometido un pecado y en lugar de reconocerlo, arrepentirte, es decir, renunciar a ello, hacer el firme propósito de no volverlo a hacer, que eso significa renunciar a ello y confesárselo a Dios y pedirle perdón, te vas a dar cuenta que la comunión está rota, la comunión está rota. Como les decía, no, si eres salvo no se borró tu nombre del libro de la vida, es decir, en ese momento no perdiste la salvación, lo que sí perdiste es la comunión, ese acceso al Padre, que santo, santo, santo. Y amados y amadas, es por ello que aunque los cristianos por Cristo podemos acercarnos a Dios, aunque los cristianos por lo que Cristo ha hecho como nuestro mediador, el que vive para interceder por nosotros a la diestra del Padre como verdadero Dios, hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor. Y esto hace que los cristianos verdaderos seamos, como decía el salmista y el apóstol Pablo, seamos más que bienaventurados. Yo quiero decirles que muchos cristianos no están conscientes de este regalo maravilloso, como sí están conscientes del perdón de pecados que Dios les ha dado y de la adopción que tienen como hijos. ¿Sí me entienden? Y es que claro, ¿cómo no vamos a estar conscientes que Dios, o sea, en su gran amor envía a su Hijo amado a morir por nosotros, siendo verdadero Dios, se hace verdadero hombre, mira cómo vivió, mira cómo sufrió, mira cómo murió, mira cómo resucitó, con el propósito de ¿qué? Con el propósito de reconciliarnos con Dios. O sea, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a estar felices con eso? ¿Cómo lo vamos a olvidar? No hay forma. Pero sin embargo, no estamos conscientes ni pensamos en este otro maravilloso regalo que Dios nos da con el perdón, con la salvación de nuestras almas. ¿Cómo es este? El que podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza para gozar de su favor, para gozar de su presencia, por lo que Cristo hizo. Así es que el propósito de esta enseñanza, y podría terminar aquí, es este. Que ustedes entiendan esto como cristianos, pero también que si no son cristianos entiendan que ustedes no solamente son enemigos de Dios, aunque no lo crean, aunque no lo aborrezcan, lo odian, lo aborrecen, aunque no lo crean, perdón, y aunque no lo reconozcan, que lo odian, lo aborrecen, pero también que esta promesa no es para ustedes. No es para ustedes. En uno de sus libros, H.G. Wells, el novelista británico, más o menos de la época de Julio Verne, por los que han oído hablar de Julio Verne, en ese libro se encuentra la historia de un hombre de negocios que a causa de su intenso estrés, su intensa ansiedad, estaba al borde de la locura. Y se nos narra que su médico le dijo que lo único que podía salvarse era encontrar la paz que da el tener una relación personal con Dios. A lo que este hombre de negocios, aún en ese estado de ansiedad que lo estaba llevando a la locura, dijo, ¿qué? ¿Pensar en ese
allá arriba en una relación conmigo, es más fácil, me pareciera, refrescarme la garganta con la Vía Láctea o chocar los 5 dedos con las estrellas. ¿Por qué? ¿Por qué decía este hombre esto? Porque para él Dios era totalmente inaccesible. Y lo mismo es igual para todos los que aún no se convierten a Dios. Yo estoy seguro que ustedes han oído y han leído acerca del rey Saúl. El rey Saúl es un ejemplo real, el de este hombre de la novela de H.G. Wells. O sea, es algo que no es más que un personaje de una novela, sin embargo nos sirve para representar cómo las personas no convertidas, o sea, conscientes de su estado espiritual, saben que es impensable tener acceso a Dios. Es totalmente inaccesible Dios para ellos. Pero en la vida del rey Saúl, esta sí es una verdad, es una realidad. Este hombre, habiendo sido escogido por Dios, todos lo sabemos, ¿sí o no? Habiendo sido ungido por el profeta Samuel de parte de Dios para ser rey, y habiendo gozado del favor de Dios sobre quien incluso había derramado su espíritu y profetizado, un día, a causa de su necedad, de su terquedad, de su soberbia, de su pecado en resumen, este hombre no solo pierde el favor de Dios, sino que también pierde el acceso directo a Dios, pierde toda comunicación con Dios. De tal modo que en 1 de Samuel, capítulo 28, verso 6, se nos dice, y consultó Saúl a Jehová. Saúl está rodeado por los filisteos, son un ejército muchísimo más numeroso que su ejército. Y este hombre en su desesperación y ya sin valor alguno, consulta a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Un completo silencio. De modo que dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová, óigalo bien, no le respondió. Wow. Es que llamé al diputado y no me contesta el teléfono, llamé al alcalde y no me contesta el teléfono y estoy en una grande necesidad. Llamé al ministro, a mi amigo, mi compañero de primaria y secundaria, a quien cuando me lo encontré ahí en el centro comercial me dijo, ya sabes, este es mi número telefónico, estoy para servirte. No. O sea, si eso es terrible porque estás con la soga al cuello o el agua hasta el cuello, imagínate que Dios no te conteste. ¿Sabes cómo se sentía Saúl? Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, óigalo bien, ni por sueños, ni por urim o sorteo sagrado, algo que practicaban los sacerdotes. Dice, ni por profetas. ¿De qué sirve saber que Dios me ama si yo no lo amo? ¿De qué sirve saber que Dios dio su vida por mí si yo no he dado mi vida a Él? ¿De qué sirve saber que podemos tener acceso libre y directo al Rey de Reyes y Señor de Señores si nosotros, híjole hermano, tenemos una tranca, 2 trancas, 3 trancas con militares y no podemos pasar ni siquiera la primera tranca? Y qué triste saber que cuando más necesitas a Dios, Dios calla, Dios guarda silencio. Así como Dios permaneció en silencio cuando Saúl lo buscaba y anhelaba escuchar a Dios.
Y es que, amados y amadas, así como la voluntad de Dios y la mía, es que los cristianos entendamos que así como Dios nos da ese maravilloso regalo inmerecido de la salvación a través de su perdón por medio de la fe en Jesucristo, y también nos permite tener libre acceso con confianza al Padre, también yo quiero que aquellos que no se han convertido entiendan que aunque existe esta realidad, ustedes no pueden hacerlo. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo han experimentado cuando oran a Dios y hay un completo silencio. Cuando Dios no responde. Aunque a veces sí responde, ¿eh? Pero para tu mal, para tu juicio. Amados y amadas, el silencio de Dios demuestra no solamente que no hay libre acceso ni comunicación con Dios, sino que Él no siempre responderá a cualquiera que le busque. Como es el caso de toda persona que está en una posición de juicio, como lo estaba Saúl, óigalo bien. Como es el caso de toda persona, y esto debería de hacer temblar a los no convertidos, porque no solo no tienes acceso a Dios, Dios no te escucha, Dios está en silencio, sino que estás en una posición de juicio, como lo estaba Saúl. Y puedo afirmar tristemente que muchas personas en nuestro tiempo y aquí en nuestro lugar y que están viendo esta enseñanza a través de La Voz en el Desierto, están en la misma condición que Saúl, ya que por no haberse convertido a Dios, están en una posición de juicio y no tienen acceso directo a Dios, y prueba de ello es, como lo decía, sienten que sus oraciones no pasan del techo, algunos dicen del cielo falso, del cielo raso. ¿Por qué? Porque Dios no está agradado con ellos. Para los judíos, allá en el tiempo del Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús, la idea, óigalo bien, de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. Oiga, ¿cómo así? Si los judíos supuestamente Dios los escogió como su pueblo. Sí. Pero para ellos la idea de tener ese acceso directo a Dios, que Dios da o permite a todos los verdaderos cristianos, a los que hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios, miembros del pueblo de Dios, eso para los judíos, habiendo sido escogidos pueblo de Dios, la idea de tener entrada o acceso directo a Dios era impensable. ¿Por qué? Porque nada más con ver el rostro de Dios equivalía a morir. Óigalo bien. Nada más con ver el rostro de Dios equivalía a morir. ¿Y qué decía el canto que cantamos? Yo quiero estar ante tu altar y contemplar tu presencia, lo opuesto a esto. Quiero contemplar, Señor, tu belleza, ¿sí o no? Contemplar tu gloria y majestad. Te quiero adorar. Oye, ¿saben que esto para los judíos era impensable? Esto era imposible. ¿Por qué? Porque nada más, a diferencia de todo lo que el cristiano puede hacer y quiere hacer y debe de hacer en todo momento, lugar y circunstancia, para ellos, con solo ver el rostro de Dios equivalía a morir. Por eso cuando Dios dio su ley a Israel en el monte Sinaí, Dios dijo a Moisés allá en Éxodo 19:21, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Óigalo bien. Perdón, esto es Éxodo 19:9. Éxodo 19:9, aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo ¿con quién? Con Moisés.
O sea, si se fijan, el pueblo que Dios escogió, el pueblo que Dios ha sacado con mano poderosa de Egipto y es llevado al monte Sinaí para que le adoren, no puede entrar en contacto directo con Dios, no puede entrar en comunicación con Dios. ¿Qué dice Dios a Moisés? Para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Es más, ahora sí, en Éxodo 19:21, Jehová nuevamente dice a Moisés, desciende del monte, ordena al pueblo, no solo que se santifiquen, sino que no traspasen, no pasen los límites. ¿Para qué? Para querer ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Caramba. Baja ahora, desciende y ordena al pueblo que no pase los límites para intentar ver a Jehová. ¿Por qué? No solo porque no van a poder, sino porque van a morir. Caerá multitud de ellos. Además, cuando vamos leyendo a lo largo del Antiguo Testamento, después que el tabernáculo fue construido y más adelante el templo, podemos ver cómo se fijaron límites muy estrictos, en especial entre el lugar santo y el lugar santísimo, al cual únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur, o el día de la expiación, por un breve momento. Y por cierto, en sus vestiduras llevaba unas campanillas en el borde de sus vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque si este sumo sacerdote, o sea, entraba indignamente al lugar santo, donde estaba, al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, podía morir. Podía morir. Por eso uno de los requisitos del sumo sacerdote era, antes de entrar al lugar santísimo, ofrecer un sacrificio a Dios por sus pecados, y luego era vestido con estas vestiduras sacerdotales que tenían unas campanillas cuyo sonido, óigalo bien, debía de escucharse todo el tiempo que el sumo sacerdote estuviera en el lugar santísimo, porque si se detenía el ruido, el pueblo sabía que el sacerdote había sido muerto por Dios. Es más, la tradición judía cuenta que el sumo sacerdote, además de estas vestiduras con estas campanitas, llevaba una cuerda atada al tobillo. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? Porque si Dios lo mataba, había que sacarlo, y lo sacaban de esa manera. Óigalo bien, óigalo bien. Pero para todo cristiano verdadero, Pablo nos da la buena nueva, la buena noticia de cómo el Señor Jesucristo nos introduce a un estado continuo de gracia, o de favor, o de amistad, o de relación con Dios, de modo que podemos venir delante del Dios de gracia en su trono de gracia, porque Él es nuestro mediador. Y es que la muerte de Jesucristo puso fin a todo este sistema de sacrificios a Dios en la época de la ley, ya que a través de su sacrificio, de su obra redentora, Él hizo, óigalo bien, que cualquier persona, ¿sí está claro eso? Cualquier persona que ponga su fe, su confianza en Él y en su sacrificio, fuese judío o gentil, fuese el peor de los pecadores, el primero, el más grande de los pecadores, como decía Pablo, pudiese no solo ser perdonado, ser adoptado como hijo de Dios, sino tener libre
acceso al Padre con toda confianza. Y para que esta verdad quedara ilustrada, para que nadie dijera, bueno, y es fácil decirlo, ¿no? Por ahí dicen, es fácil decir misa, ¿no? Para que nadie dijese, bueno, esto es fácil decirlo, pero ¿será esto una realidad? ¿Cómo yo como verdadero cristiano sé que yo tengo libertad para entrar delante del mismo trono del Dios de gloria, del Rey de Reyes? Ese mismo Dios que si los israelitas se atrevían a ir a verlo, morían. Bueno. En la Biblia leemos que cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rompió como se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Ahora, ¿qué significa esto? Amados y amadas, yo quiero decirles que ese velo de ese templo era aproximadamente de 18 metros de alto. Óigalo bien. 18 metros de alto y de 10 centímetros de grosor. Y de repente se rompe súbitamente, sin ninguna intervención humana, de arriba hasta abajo. 18 metros de alto, 10 centímetros de ancho. ¿Y para qué sucede esto? Esto sucede para demostrarnos que ya no hay ninguna limitación para pasar del lugar santo al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. ¿Sí queda claro? O sea, el significado para los judíos y para todo cristiano es: Cristo muere en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el velo se rompe por cuanto Jesús no solamente muere por nosotros para lavarnos y limpiarnos con su sangre de todos nuestros pecados, y Dios pueda declararnos justos, inocentes, sino que también, óigalo bien lo que sucede, casi de manera inmediata, ¡ras!, el velo del templo se rompe. Ahora, yo quiero decirles que el templo no estaba vacío, ¿eh? El templo estaba lleno de personas, porque en ese mismo momento estaban en una de las 3 grandes celebraciones. Y yo quiero que nos imaginemos, o sea, ¿qué pasa con estas personas que están ahí, generalmente sacerdotes, y ven ese velo bellamente adornado, pero también imponente porque separa el lugar santo del lugar santísimo de la presencia de Dios, y de repente se abre sin intervención humana, sino porque Dios lo ha hecho para nuestro beneficio, por amor a nosotros? ¿Cómo cree que han de haber reaccionado? Qué maravilloso. Por un lado, Jesús muere para nuestra redención y justificación. Por otro lado, el velo del templo se rompe para tener libre acceso y comunicación continua con el Dios de gloria, con el Rey de Reyes. Amados y amadas, ¿cuántas verdades encontramos aquí para gozarnos como cristianos, para aterrarnos si no eres cristiano y para anhelarlo si no eres cristiano? ¿Por qué? Porque yo quiero decirles que esta gloriosa verdad y esta gloriosa realidad no solamente, o sea, es para un grupo de personas, no. No es solamente para los que están sentados de aquí para acá, de modo que los que se sentaron de aquí para allá están sin esperanza. No, es para todos
pero para todos aquellos que con un corazón triste y avergonzado por haber pecado contra Dios y su prójimo, reconociéndose enemigos de Dios, que realmente aborrecen a Dios, odian a Dios y por eso pecan una y otra vez, sin importarles lo que Dios siente, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere. Ahora son lavados y limpiados por la fe en Jesucristo, por la confianza que se deposita en la persona de Jesús y lo que Él sufrió, lo que Él padeció en nuestro lugar, para que Dios nos pudiese perdonar. Ya para finalizar, ¿qué bendiciones o qué beneficios obtenemos al tener acceso directo a Dios? Ya vimos esta preciosa verdad. Yo creo que todos ya la entendimos y espero que todos la creamos y que los no convertidos la anhelen convirtiéndose a Dios y que los convertidos perseveren en la gracia. ¿Para qué? Para que puedan estar disfrutando continuamente de esta gloriosa presencia. Pero, ¿qué otras bendiciones o beneficios hay? Amados y amadas, el primero de ellos es una relación íntima o estrecha de amistad con Dios. Pablo dice, porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados. El primer beneficio es una relación íntima o estrecha de amistad con Dios. No te contestó el diputado, ¿y qué importa? No te contestó el ministro, ¿y qué importa? No te contestó el de una posición de gerencia del banco, ¿y qué importa? Tienes acceso directo a Dios, o sea, tienes una comunión con Dios. Es más, probablemente estos no te contestaron porque Dios te está enseñando, si eres cristiano, que primero tenías que haber venido a Él, tenías que haberle expuesto tu necesidad, expuestos tus planes y suplicarle su ayuda. Y Él te hubiera dicho, no va por ahí. No va por ahí, déjamelo a mí, yo pelearé esta batalla por ti, porque todos tenemos nuestras propias guerras, nuestras propias batallas. Yo voy a pelear esto por ti. Tranquilo. Amados y amadas, después de haber sido perdonados y saber que tenemos libre acceso a Dios, yo creo que lo más maravilloso que le puede suceder a un cristiano es esa relación íntima o estrecha de amistad con Dios. Yo no sé si ustedes saben que el tormento más grande de ese lugar de castigo eterno, llámese infierno o lago de fuego y azufre, como tú le quieras llamar, no es tanto el sufrimiento físico o el sufrimiento del alma, más bien el sufrimiento del alma que la persona en ese lugar va a experimentar por la eternidad, sino la ausencia de una relación con Dios. ¿Sí queda claro? De modo que los que ahorita no tienen esa relación con Dios están como si estuvieran en el infierno. Porque sufrimiento tienen, sí o no. Sufrimiento del alma tienen, sí o no. Hay problemas, hay angustia, hay frustración, hay desesperación, hay enojo por la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay el remordimiento de la culpa por el pecado, por ese pecado oculto, por la fornicación, por el adulterio, etcétera, por el robo, lo que sea. Sufrimiento ya hay, ausencia total de Dios o de acceso a Dios, eso ya está. Ahora entendemos por qué mucha gente sin saber el fundamento teológico dice, esto es un infierno, estoy viviendo un infierno. A mí me lo han dicho en la consejería, pastor, es que usted no sabe mi condición, estoy viviendo un infierno. Y yo digo, pues sí, estás viviendo un infierno. O sea, estás separado de Dios, no tienes comunicación con Dios y tienes un sufrimiento terrible. Pero peor es el infierno que la Biblia describe, o el estar en tormento por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Porque, amado y amada, de ese infierno puede salir ¿cómo? A ver, arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Dios, ¿sí o no?
Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ya una vez que estás en el infierno, en este infierno bíblico, ya no hay salida. Olvídate, no hay salida. No hay salida. Nadie va a salir de ahí, ni va a tener oportunidad para arrepentirse y creer en Jesús para ser salvo. No, no. Entonces el primer beneficio, la primera bendición que tenemos de ser perdonados y tener acceso directo al Padre, el maravilloso privilegio de tener acceso directo al Rey, es una relación íntima o estrecha de amistad con Dios. Y amados, el tener libre acceso a Dios es una bendición, óigalo bien, que va más allá de tener paz con Dios, como ya hablamos en la reunión anterior cuando estudiábamos Romanos 5:1. Y lo digo de nuevo, el tener acceso libre al Rey de Gloria, a Dios, es una bendición que va más allá de una paz con Dios. ¿Por qué? Porque una persona puede reconciliarse con su rey. Es decir, el rey puede dar una amnistía o el rey puede dar un perdón a esta persona, pero eso no significa que sea llevada ante la presencia del rey. Sí, puede ser que una persona pueda tener paz con el rey, reconciliarse con el rey, porque el rey en su bondad pueda darle una amnistía, pero eso no significa que sea llevado ante su presencia. ¿Sí está claro? Y para que esté más claro, recientemente una persona muy conocida por nosotros, personaje de la política, fue indultado por un presidente de una nación poderosa. Pero no fue llevado a vivir con él. ¿O sí fue llevado a vivir con él? No fue llevado a vivir con él. Sin embargo, óigalo bien, Dios, el Rey de Reyes, además de reconciliarnos con Él por la muerte de su Hijo, Él ha hecho para todos los hijos y sus hijas un camino nuevo y vivo para entrar en su presencia, ya no a través de leyes ni rituales, sino a través de Cristo y la fe en su obra redentora, así como nos afirma el escritor inspirado por Dios de Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad, no solo siendo perdonados, sino que también ser llevados ante su presencia, no solo siendo perdonados, sino también teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y plena confianza o plena certidumbre de fe. Y como parte de este beneficio, quiero decirles que la entrada a Dios o la introducción a su presencia divina, como escribió Adam Clarke, debe considerarse no solo un privilegio, sino un privilegio duradero. ¿Por qué? Porque no somos llevados a Dios con el propósito de una entrevista, es decir, vengo a una entrevista con Dios, me voy. Vengo a una entrevista con Dios y me voy. No. No somos llevados a Dios con el propósito de una entrevista, sino para permanecer con Él, para ser parte de su familia y por fe, para un día contemplar su rostro y caminar a la luz de su gloria. Otro de los beneficios, además de una relación íntima y estrecha con Dios, es gozo y paz. Amados y amadas, el saber y el venir, no solo el saber, sino el venir ante la presencia de Dios,
trae una paz interior profunda y una plenitud de gozo. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, sino de saber que Dios ya no es tu enemigo, ni tú eres enemigo de Dios, sino que Dios es tu Padre y tú eres su hijo. Además, por el hecho o la realidad de que nunca estará solo o nunca estará sola. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Amados y amadas, cuando un pez esté en el agua, ¿tiene agua por arriba, sí o no? Agua por enfrente, agua a la derecha, agua a la izquierda, agua por abajo y agua por atrás. Él está en el agua. Cuando una persona realmente se ha convertido a Dios, esta persona está en Cristo y Cristo es Dios, y esta persona, como Dios es omnipresente y está en todos lados, donde vaya, cuando quiera y en la circunstancia que esté, puede venir a la presencia de Dios. Ahorita puedes venir a la presencia de Dios si decides pedirle algo. Puedes, mientras vas manejando, venir a la presencia de Dios. En tu casa, estar en la presencia de Dios. Donde sea, puedes estar en la presencia de Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso es que nunca vas a estar solo, porque puedes venir a Él con la seguridad de que serás bienvenido, bienvenida. Y no solo eso, con la seguridad de que tu presencia, además de agradar a Dios, le va a producir gozo. A ver, imagínate eso. A ver, pastor. O sea, yo entiendo hasta que puedo venir con libertad y confianza delante de su presencia, sí. Puedo entender que no tengo que tener temor de venir ante Él porque Él me va a recibir. Porque por la fe en Jesucristo, Él me ha hecho justo, además Él me ha hecho su hijo y ahora es mi Padre y yo su hijo. Pero que Dios se ponga feliz porque vengo a Él. A ver. Es el creador del universo. El que rige este universo, el que controla este universo. O sea, cuando yo vengo a Él para, no sé, hablar con Él, lo que sea, darle gracias, decirle algo que sucedió en respuesta a una oración, lo que sea, o manifestarle una inquietud, algo que te preocupa. Oye, ¿dónde estés? Pastor, ¿y si estoy en el supermercado? No, pues busca un lugar a solas, busca una góndola donde no hay nadie y te pones a hablar con Dios. O te vas al baño. Oiga, pastor, yo en el baño puedo tener ahí comunión con Dios. ¿Por qué no? ¿Que no está Dios ahí? O sea, dice el Señor que Él llena toda la tierra, pero no llena los baños. Oye, vas y te sientas. Punto. No vas a hacer ninguna necesidad fisiológica. Vas y te sientas. Así queda claro. Oye, estás con una persona y estás teniendo un momento difícil. Y la verdad es que, tú no quieres ofender a Dios, sino glorificarlo, ni ofender a esa persona. Ahí donde estás, con tu mente. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Con tu mente vas y le dices, Señor, ayúdame, Señor, por favor, dame paciencia, dame dominio propio, Señor, calla mi boca, dame dominio propio, dame paciencia. ¿Y qué crees que pasa? El Señor responde y empieza a venir una paciencia a ti, un dominio propio, un amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. Y luego la persona dice, caramba, ¿cómo ha cambiado? Antes por todo explotaba, ahora pareciera que no le importa. No, sí le importa. Pareciera que no le duele. ¿Cómo no? Sí le duele. Y sabe Dios, y la persona, la lucha interior que se vivió en oración a Dios, por ese acceso directo, antes de responder con una respuesta mansa que aplaca la ira. ¿Sí me entiende? También hay beneficios prácticos y de carácter como son provisión, cualquier tipo de provisión que necesites. Necesitas misericordia, Dios te va a dar misericordia. Necesitas sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Como dijimos, dominio propio, amor, que sufre, que soporta, que nunca deja de ser. Ahora, necesitas provisiones materiales, sí, Dios te las va a dar. Es una promesa de Hebreos 4, 15, 16.
También claridad de mente. Dicen, es que te lavaron la mente, gloria a Dios. Ahora tienes claridad de mente y de propósito. ¿Por qué? Porque a través de la comunión con Dios y venir ante su presencia, Dios te da una visión divina de las cosas. En otras palabras, cómo Dios ve las cosas y ahora tú las ves como Dios lo ve o como Dios las ve. Recibes visión divina, recibes entendimiento, pero también recibes una brújula para la vida. Señor, no sé qué hacer, ve a Él y Él te va a decir. Señor, o sea, no sé a dónde ir, ve a Él te va a decir. Señor, no sé, híjole, ¿qué cuenta pagar primero? Ve a Él. Señor, no sé cómo invertir estas prestaciones o este aguinaldo, mejor, ¿verdad? El aguinaldo más que las prestaciones. Él te va a decir, o sea, ¿qué necesitas? Visión para la vida, entendimiento, una brújula para la vida. Él también nos va a ayudar a través de todo esto a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones correctas a través de la lectura y la meditación de su palabra, la Biblia, pero también a través del Espíritu Santo, el consejo de una persona que realmente es cristiana primero y madura espiritualmente. ¿Sí está claro? También te va a dar fortaleza y poder, fortalecimiento de tu espíritu interior a través de su Espíritu Santo para vivir de acuerdo a los principios divinos, alejándonos del pecado y salir victoriosos al enfrentar tentaciones y pruebas. ¿Sí queda claro? Y ahora la pregunta final es, ¿cómo se logra este acceso? Ya sé que tengo perdón. Ya sé que he sido justificado, ya sé que he sido adoptado como hijo y como hija. Ya también entiendo el maravilloso regalo de que tenemos acceso o tengo acceso libre al Padre y puedo acercarme confiado a Él, no necesitando de mis buenas obras para poder ganarme el derecho a entrar, sino por lo que Cristo hizo al morir en la cruz para mi salvación y para mi libre entrada al Padre con confianza. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo ese acceso? Primero creyendo que Dios está en todo lugar. No sé si me explico. Estás en la parada de buses, híjole, y te urge llegar a tu casa o en la parada de taxi, y hay una gran fila. Tienes a alguien enfermo, es tu hora de lactancia, no lo sé, y estás ahí diciéndole, Señor, wow, ten misericordia de mí, no veo cómo pueda irme de aquí en la próxima media hora, qué larga la fila. Y ahí estás con tus ojitos cerrados o abiertos, hablando con Dios, teniendo comunicación con Él, a través de la oración, clamando a Dios en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y de repente una persona de las primeras te ve y te dice, oiga señorita, ¿se siente bien? Sí, gracias. No, es que la veo preocupada. Sí, es que tengo a mi hijo grave, lo llevaron a un centro de salud o al hospital y me llamaron a la oficina y la fila está larga y me urge un taxi. Ah, no se preocupe, te dice. Yo me quedo en su lugar y usted vaya a hacer la tercera posición. En oración, hablando con Dios, clamando a Dios en todo tiempo, lugar y circunstancia. De esa manera tenemos una conversación continua y sincera con Él, pero también escuchando su voz, como en tiempos de quietud, en medio de la lectura de la Biblia, en medio de la meditación de su palabra y el estudio de su palabra, pero también, como hemos dicho, a través de el consejo o enseñanzas de hombres que han sido probados ser cristianos. Pero por último, con una actitud de entrega y súplica. Por eso es que los no convertidos no pueden tener ni el perdón o no tienen los
Los no convertidos no tienen ni el perdón ni este libre acceso con confianza al Padre, porque se necesita una actitud de entrega y súplica. No solamente te entregaste un día, sino que te entregas todos los días. Es igual al matrimonio, los casados aquí lo entendemos. Un día dijimos, sí, te acepto, pero esa entrega de ese día, sí, te acepto, es una entrega que continúa día a día hasta que la muerte los separe. Y si son cristianos, me gusta decir hasta que parta uno de ellos con el Señor. Amén. Es por esto que esta actitud de entrega y humildad que nos lleva a la súplica, sometiéndonos a su voluntad y pidiendo ayuda a Dios siempre, como nos dio ejemplo el Señor Jesús, por cierto, es lo que finalmente nos hace tener este acceso. Amén. Cerremos nuestros ojos o inclinemos nuestros rostros para un breve momento de reflexión. Amados y amadas, Dios nuevamente ha sido bueno una vez más. No solamente nos recuerda de su gran amor sin nosotros amarle al enviar a su Hijo amado Jesús a morir por nosotros, sino que también nos recuerda que a través de esa muerte no solo somos perdonados, sino que somos adoptados como hijos. Y también nos podemos recibir este otro maravilloso regalo por la fe en Jesús, como es ese maravilloso privilegio de tener acceso directo al Rey, ese maravilloso privilegio de tener acceso directo a Dios como hijos e hijas que somos, para que a la luz de esta verdad podamos tomar decisiones. Primero, si no te has convertido, conviértete a Dios, por Dios, para no seguir ofendiendo y lastimando a Dios, y para poder gozar de estas bendiciones o beneficios, como es el perdón, la salvación, la libertad de la condenación eterna y de la ira de Dios, pero también el como hijos e hijas poder experimentar esta libertad de acercarnos a Dios. Y si eres cristiano o cristiana, yo espero que esto te lleve a tener una gratitud con Dios cada día mayor y un amor por Él cada día mayor, de modo que puedas decir, Señor, porque fuera de ti nada deseo. Señor, porque prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y Señor, porque tu presencia es más hermosa que cualquier cosa y mi mayor anhelo es poder estar en tu presencia y poder contemplar tu belleza, tu hermosura, tu santidad, tu gloria y tu majestad y poderte adorar. Que así sea, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.